Bien, que el Señor les bendiga. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este momento a Él. Le decimos: Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos permites de estar en tu casa para aprender más de tu palabra, Señor Jesús, para aprender más de la misión de estas personas que tú seleccionaste, Padre, para llevar ese mensaje a tu pueblo en su momento, y que sabemos, Señor, que ese mensaje no fue solo para ese momento, sino que se aplica aún en el tiempo actual. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder comprender ese mensaje, la esencia de este mensaje, y poder aplicarlo en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te entregamos este momento a ti. Amén. Bien, pues la semana pasada el pastor Mario nos hablaba sobre el profeta. ¿Quién era? Sofonías. Muy bien. Ahora yo les voy a hablar sobre Ageo, y vamos a ver algunos datos de Ageo. Quiero que tengan listo también el libro de Ageo abierto en sus Biblias, preparado. Bien, como manera de orden voy a distribuir esta exposición en 5 puntos. Primero vamos a hablar sobre el título del libro, luego el autor y la fecha de profecía, en qué momento en específico Ageo estuvo dando su ministerio de profecía. Tercero, el contexto histórico y social, qué sucedía en Israel, específicamente en Judá, al momento que Ageo estuvo ejerciendo la profecía. Luego, temas históricos y teológicos. Y por último pasamos de lleno al estudio del bosquejo del libro, que está dividido en 2 capítulos. Bien, título del libro. Algo muy curioso es que Ageo significa el festivo o el que celebra. ¿Por qué se llamó así? Bueno, algunos teólogos estiman que el profeta nació en un día festivo. Y un día festivo para la tradición mesiánica. Recuerdo que tenían diferentes fiestas, celebraciones, pues se cree que Ageo nació en uno de esos días, y por eso le pusieron ese nombre. Es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el más corto? Siempre de los profetas menores. Es Abdías, que solo tiene un capítulo. Solo un capítulo. ¿Y Ageo tiene cuántos? 2. Y es mencionado una tan sola vez en el Nuevo Testamento. Como referencia lo pueden ver en Hebreos 12:26. Bien, eso con respecto al título de este libro. Autor y la fecha. Ya vimos que el autor es Ageo, y de hecho se tiene muy poca información sobre el autor en sí. No se conoce quién fue su familia, no se conoce cuál era su profesión, a diferencia de los otros profetas que hemos visto que hay alguna información al respecto. Pero aquí no se menciona nada. Sin embargo, no porque no se mencione quiere decir que no es importante. Lo que sí se menciona es el tiempo donde estuvo. Y podemos darnos cuenta que fue contemporáneo con Zacarías. Quiere decir que mientras Ageo estaba ejerciendo su ministerio de profecía, también lo estaba haciendo Zacarías. Y esto lo podemos ver en Esdras 5:1 y en Esdras 6:14. Es la única persona que se llama así en el Antiguo Testamento, así que no hay otro Ageo en la Biblia más que solo él. Algo muy curioso, ustedes se recuerdan de los templos edificados, ¿verdad? El templo de Salomón, que dice que fue uno de los templos más hermosos jamás creados. Pues bien, Ageo se estima que fue una de las personas que logró ver el templo de Salomón en su momento. Y por eso se dice que tiene 70 años, o que tenía 70 años al momento en que él estaba ejerciendo su ministerio profético. Al momento de ver el bosquejo vamos a ver esto más en detalle. ¿En qué momento tuvo lugar su profecía? Bien, 4 meses. Su ministerio de profecía duró únicamente 4 meses.
en el segundo año del rey persa Darío Histaspes. Estamos hablando en específico en el año 520 a.C. Sin embargo, este rey Darío ejerció su gobierno desde el 521 al 486 a.C. Esto solo para ubicarlos en el tiempo. Y vamos a ver que el mismo libro nos da las pautas que respaldan esta teoría. Contexto histórico social. Bien, ¿qué pasaba en Israel y en específico en Judá en el momento en que Ageo estaba ejerciendo su ministerio? Primero, en el 538 a.C., el rey Ciro de Persa permite a Israel que regresaran a su tierra natal, liderados por Zorobabel, que era el gobernante de ese momento, y también el sumo sacerdote Josué. Se estima que más de 50.000 judíos exiliados son los que regresaron a la tierra de Israel. Durante ese periodo, hay que recordar, anteriormente Israel había sido invadida por los babilonios. Babilonia se llevó a un montón de israelitas para tomarlos como esclavos, para ponerlos al servicio en la casa del rey, como sucedió con Daniel, ¿se recuerdan? Y así muchas personas. ¿Qué sucedió? Atacaron Israel, destruyeron el templo, arrasaron con todo. Entonces, Judá atravesaba una fuerte crisis económica. Al momento de regresar, encontraron todo desolado. Entonces, estaba atravesando una fuerte crisis económica, estaba devastada. En el 536 a.C. se comienza la reconstrucción del templo. Y ya vamos a ver por qué la importancia de construir el templo. Pero había ciertas circunstancias. Primero, ellos querían o tenían la idea de reconstruir el templo, pero no era el único pueblo que estaba asentado por la zona. Habían otros pueblos también que siempre querían invadir Israel, oprimirlos. Eso fue uno de los factores que generó indiferencia en el pueblo. Entonces al final ellos dijeron, no, o sea, ¿para qué vamos a construir si de todas formas lo van a volver a destruir? Mejor no. ¿Sí? Eso con respecto al templo. Zacarías y Ageo son comisionados por Dios 16 años después para alentar al pueblo a dos cosas. Primero, a reconstruir el templo. Segundo, a reordenar sus prioridades espirituales. Ya vamos a ver bien por qué la urgencia de construir, mejor dicho, la importancia de construir el templo y de reordenar las prioridades. 4 años más tarde, el templo fue terminado. Entonces, como contexto histórico social, como para resumir es, Israel estaba sumido en una gran crisis económica. Estaba destruido, el templo estaba destruido, era necesario que lo reconstruyeran, pero ellos no querían. ¿Por qué? Porque tenían crisis, porque habían otros pueblos que los estaban amenazando y dijeron, ¿para qué? Entonces ahí entra en papel Zacarías y Ageo. Zacarías en su respectivo momento lo vamos a ver y Ageo que lo vamos a estudiar hoy. Temas históricos y teológicos. Hay un tema principal alrededor de todo este libro, y eso es la reedificación del templo de Dios, que estaba en ruinas, desde la destrucción por Nabucodonosor en el 586 a.C. Recordemos que primero vino el papá de Nabucodonosor, era Nabopolassar. Después, Nabucodonosor terminó la obra que su padre había comenzado, destruyó todo. Destruyó el templo, y eso sucedió en el 586 a.C. Ageo utiliza 5 mensajes flagrantes, directos, para transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. Los 5 mensajes son para renovar esfuerzos en construir el templo y para hacer ver a Israel que el hambre que pasaba, las crisis económicas, las amenazas de los demás pueblos, la situación difícil que estaban atravesando, no era porque hubieran sido devastados por Babilonia,
era por una causa importante, porque no tenían las prioridades espirituales en el orden correcto. Algo había sucedido ahí que había permitido que todas estas situaciones adversas se desencadenaran todas juntas. El templo representa la presencia de Dios. De ahí viene la importancia de Ageo y de la insistencia de Dios en que se transmitiera el mensaje de reconstruir el templo, porque representa la presencia de Dios. Si nosotros nos vamos incluso al Pentateuco, nosotros vemos que se edifica el tabernáculo. ¿Y qué sucedía? El pueblo se movía en función de donde el tabernáculo se asentara, en función de la nube que era la presencia de Dios. De repente se quedaba estática y ahí montaban la tienda que era el tabernáculo. Era un templo, rústico, pero era un templo. Y simbolizaba la presencia de Dios. Quiere decir que en este momento la presencia de Dios había sido olvidada. Bien. Les mencionaba que Ageo había puesto 5 mensajes para dar a entender su mensaje por parte de Dios al pueblo de Israel, en específico a Judá. El bosquejo se puede dividir de esta forma. Primero, la reprensión por desobediencia. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 1 del versículo 1 al 11. Curioso, como les decía, Ageo es muy específico en el tiempo que se realiza esta profecía. Y se realiza en el mes 6 del día 1, o sea, primer día del mes sexto, durante el segundo año de Darío. Luego, segundo punto, el pueblo responde y edifica. Esto lo podemos ver desde el capítulo 1, del 12 al 15. Nuevamente, el día 24 del sexto día, siempre del segundo año de Darío. Tercero, el regreso de la gloria de Dios. Aquí ya nos pasamos al capítulo 2, desde el versículo 1 al 9. Día 21, mes séptimo. Ya vamos por el segundo mes. La obediencia restablece bendiciones. Ya vamos a ver por qué esto. Capítulo 2, del 10 al 19. Esto se da en el día 24, en el noveno mes. Todo esto ya pasaron 4 meses. Y el mismo día, Dios manda 2 mensajes el mismo día, con 2 finalidades. Segundo, la última, el reinado del Señor, que es el capítulo 2, del 20 al 23. Mismo día, 24 del mes noveno. Les doy un momento de tiempo por si quieren tomar notas de esto. Continuamos. Bien, nos movemos entonces al capítulo 1 de Ageo. Empezamos por el primer punto, la reprensión por desobediencia, desde el capítulo 1, versículo 1 al 11. Bien, reprensión por obediencia. Recordemos que Recordemos que Israel, como les explicaba, estaba desolada. Habían regresado del exilio. ¿Se pueden imaginar la frustración de personas que regresan a su casa y encuentran todo destruido? ¿Cómo reaccionaríamos? Como que no, tener que volver a empezar, construir todo, empezar de cero. Así se sentía Israel en ese momento, así estaba Judá. Entonces, estaban desalentados. Aparte, que habían otros pueblos que decían, nos vamos a matar. Eso todavía los desalentó más y generó también crisis económica. Entonces estaba una situación bien delicada. El pueblo había llegado a una conclusión muy sabia, humanamente hablando.
todavía no es momento de que construyamos el templo. Miren, está todo destruido. Primero hay que reconstruir la ciudad, reconstruir las casas. Y si queda tiempo, pues vamos a reconstruir el templo. Eso había llegado de conclusión al pueblo de Israel. Vamos a ver, empezamos a leer. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, como pueden ver, bien específico el tiempo. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Muy curioso, ¿qué es lo que dice en el versículo 2? ¿Cómo comienza Dios hablando? Este pueblo y no mi pueblo. Como que dijera, mira, estos no quieren reconstruir el templo. Estaba muy enojado Dios por eso. Dios les recuerda que no es correcto acumular riquezas primero. Porque recuerden, estaban en una crisis y ellos estaban tratando de reconstruir sus vidas, lo cual es humanamente lógico. Pero para Dios no lo vio bien. Si vemos en el versículo 4, esta es otra palabra siempre de Jehová a Ageo. Y Dios dice por medio de Ageo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogen poco, comen, no se llenan, beben, no se quitan la sed, se visten y aún sienten frío. Y el que trabaja el jornal recibe su jornal como que si tuviera un saco roto. Lo estoy parafraseando un poco. ¿Qué sucede entonces? Ageo muestra de una forma muy particular, ¿cómo decirles? Las actitudes que el pueblo de Israel estaba tomando y que a Dios no le parecían. Por ejemplo, muestra una serie de contrastes. ¿Qué dice? Si toman agua o beben, no se les quita la sed. Si se visten, que se supone que es para calentarnos, no se calientan. Si comen, no se llenan. Y así sucesivamente. Estaba explicando que a pesar de todos los esfuerzos por reconstruir su pueblo, eso no iba a funcionar. Porque estaban dejando de lado algo muy importante. Y eso es reconstruir el templo. Ageo dice, por medio de Dios, perdón, al revés, Jehová dice por medio de Ageo, ¿cómo es posible que ustedes se preocupen más por construir su casa, por reunir riquezas para ustedes, y tienen mi casa ya a algún lado aventada y destruida? ¿Cómo es posible eso? No era posible ante los ojos de Dios. Entonces ahí viene la importancia de este mensaje. Nos desplazamos al versículo 8. Después de que dice, meditad sobre sus caminos, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¡Qué tremendo! A pesar de que Dios está diciéndole, no me gusta lo que están haciendo, están tomando las cosas prioritarias como no prioritarias, y están tomando lo que es banal como prioritario. Pero hay algo muy muy lindo que hemos visto de la naturaleza de Dios, y eso es que Él siempre permite la reconciliación. Si nosotros vemos en el versículo 8, hay 3 mandamientos específicos. 1, subid al monte. 2, traed madera. 3, reedificad. ¿Qué me lleva a esto? Subir al monte quiere decir entrar en la presencia de Dios. Dios le dice, miren pueblo, entren, regresen a la presencia de Dios. Traigan madera, vengan tal y como están, con un corazón, como dice la Biblia, contrito, deseoso de aprender más de mí, deseoso de estar en mi presencia.
Segundo, reedificar. Evidentemente aquí hablaba de reedificar el templo, pero esto también se puede aplicar para nosotros. Reedifiquen ese momento de relación conmigo, reedifiquen su relación conmigo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Vamos rápido. Mateo 6:33. ¿Lo tienen? Gaby, ya lo tenés. Léelo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Muy curiosa esa versión, muy bonita. Es lo que nosotros conocemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bonito decir, Dios me va a dar todo lo que necesito. Y sí, Dios da todo lo que necesitamos, pero es necesario tener nuestras prioridades en orden. Entonces Dios le reprocha a los judíos que ellos prefieren acumular riquezas y no cuidar de la presencia de Dios. Del versículo 10 al 11 dice: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, un poquito más, sobre las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Quiere decir, el pueblo de Judá estaba trabajando, cosechaba. Recordemos algo: el vino, el trigo, el aceite, el ganado eran de los principales recursos económicos en ese momento. Entonces viene Dios y le dice: no importa lo que están haciendo, todo eso no les va a servir de nada, porque están dejando de lado mi presencia. Viene el segundo mensaje entonces. El pueblo responde y edifica. Esto lo vemos desde el 12 al 15. Dios fue específico: si ustedes no regresan a mi presencia, si ustedes no reconstruyen el templo, simplemente yo voy a hacer que nada de lo que hagan prospere. El pueblo, ¿qué sucede? Tuvo miedo y dijo: es cierto, tenemos que cambiar. Dice en el 12: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué sucedió? Como decíamos, el primer mensaje: Dios reprende por la desobediencia. El pueblo afortunadamente reconoció el mensaje y dijo: no, Dios tiene razón, vamos a cambiar. Temieron a Dios y se pusieron en marcha. Dios manda meditar bien sobre los caminos, ¿sí? Esto están haciendo que no está correcto. Lo vemos en el versículo 12. Nótese que en el anterior mensaje fue dirigido ¿hacia quién? Hacia Zorobabel y hacia Josué. Pueden ver, palabra de Dios hacia Zorobabel y hacia Josué. Pero aquí no solo se incluyen a ellos dos, sino también al resto del pueblo, al resto de las personas que habían sido exiliadas. Hay algo muy lindo en el versículo 13 y 14. Dice: yo estoy con vosotros. Y qué bonito ver que ante la dificultad que estaba atravesando el pueblo de Judá, en este caso, Dios les dice: estoy con ustedes. Ante la opresión que el pueblo sufría por los pueblos vecinos, ante la crisis económica que atravesaban, Dios les promete que su presencia iba a estar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque habían decidido arrepentirse de sus caminos. Despertó el espíritu, y esto es algo muy lindo. Despertar el espíritu
quiere decir que Dios les dio fuerzas, hizo que cobraran ánimos. Dios infunde aliento y energía a los líderes y al pueblo a través de su palabra para la reconstrucción del templo. Y hay algo muy curioso, para aquellos que dicen no, claro, pero el pueblo tenía que dar el primer paso. Sí, pero saben que Dios puede mover incluso las circunstancias adversas para que su propósito sea cumplido. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 36:22. Y básicamente describe cómo el rey Ciro de Persia dio el aval para que se reconstruyera el templo. ¿Cómo es esto posible? Recordemos, teníamos a los asirios. Los asirios fueron destruidos por los persas, ¿sí? Entonces viene este rey persa, Dios lo mueve, Babilonia destruyó. Persia destruyó Babilonia, así fue. Entonces, los persas, evidentemente enemigos de Israel, Dios mueve al rey que en ese momento estaba, mueve su corazón y le dice: voy a dejar que reconstruyan el templo. Increíble cómo Dios estaba permitiendo incluso que a pesar de las circunstancias adversas, su presencia estuviera en primer lugar. Nos movemos entonces al capítulo 2, el regreso de la gloria de Dios. Esto lo podemos encontrar desde el versículo 1 al 9. Algo que recalcar aquí: la reconstrucción ya estaba en marcha. Recordemos, ya habían sido reprendidos, ellos recibieron a bien el mensaje y se pusieron en marcha. Dios les dio aliento para que reconstruyeran el templo. Y dio un mensaje de aliento sobre todo a los ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón. Veamos lo que dice. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, nuevamente, como les decía, hay un registro histórico bien marcado. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y a quién más? Al resto del pueblo. Esta vez incluyó a todos, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? ¿Qué sucedía aquí? Básicamente Dios está diciendo: ¿quiénes de los que están entre ustedes lograron ver la gloria del templo de Salomón? ¿Alguno queda aquí que haya visto el templo de Salomón? Ageo era uno de ellos. Entonces, como les explicaba al principio, el templo de Salomón fue uno de los más hermosos jamás construidos. Entonces dice: ¿se sienten mal por comparar ese templo con este? Si comparamos los dos templos, evidentemente el que querían construir no le llegaba ni siquiera a los pies del que Salomón había construido. Entonces eso, sobre todo en los ancianos, en las personas que habían visto ese templo, se pusieron tristes, porque dijeron: no, este templo no va a llegar a ser ni siquiera lo que fue el de Salomón. Pero a pesar de eso, y aquí lo aplicamos a nuestra vida, muchas veces podemos decir: no, ¿y quién soy yo para que Dios me mire? ¿Y quién soy yo para que Dios me pueda tomar en cuenta? No soy como tal persona, no soy como tal persona, no soy como el pastor, no soy como... Y nos comenzamos a comparar. Pero Dios llama y dice: tal y como estás, así te acepto, y así mi gloria se va a mover en ti. Y eso fue lo que pasó en el pueblo. Vosotros que haya visto, Ageo formaba parte de los pocos que vieron el templo, como ya lo habíamos dicho. Y Ageo hace 3 preguntas en referencia a que el templo era inferior en comparación al primero, y esto causó desánimo, como lo veíamos. ¿Qué hizo Dios para contrarrestar este desánimo? En el versículo 4 dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
quiere decir que él mantenía su promesa, la promesa del pacto. Que aunque hubiera esa situación difícil, que aunque sí, si bien es cierto, no tenían el material suficiente como para edificar un templo similar al de Salomón, pero a Dios no le importaba la forma, a Dios le importaba que lo hicieran, porque era importante que su presencia estuviera en medio de ellos. Si leemos el versículo 5, dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar, la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. ¿Ya hemos escuchado esto antes? Dice Jehová de los ejércitos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Es Ageo quien está hablando? No, es Jehová de los ejércitos quien está dando todas estas promesas. Dios había hecho un compromiso con Israel. Su presencia estaría con ellos, así como cuando salieron de Egipto. Recuerdan que la presencia de Dios los acompañaba: una columna de fuego por la noche, una nube durante el día para cubrirlos del calor excesivo. Pues así como estuvo con el pueblo de Israel en ese momento, 9 siglos después iba a estar con ellos también. Él honraría el pacto, y esto hizo que el pueblo de Judá recobrara ánimos. Dios promete un templo aún más grandioso y glorioso en el futuro, que es lo que vimos en el 6 al 9. Bien, dice: llenaré de gloria la casa. Del versículo 6 y 7, llenaré de gloria la casa. Esto de llenar de gloria la casa no solo se refiere a que su presencia iba a estar en el templo que Zorobabel iba a construir. Sí, iba a estar ahí, pero Dios se proyecta incluso mucho más allá, y hasta este momento no se ha cumplido, sino que es algo que nosotros estamos esperando. Cuando Él dice que mi gloria, llenaré de gloria la casa, es que cubrirá, su gloria va a estar en el reino milenial. Sí, que cuando Él descienda y establezca su reino aquí en la tierra, Dios mismo va a habitar en el templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a ser el templo. A eso se está refiriendo. En el versículo 9 nosotros podemos ver: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando dice la gloria postrera, estamos hablando de que ese reino, el reino milenial, va a superar la belleza de cualquier reino que se haya construido, que la Biblia tenga registro, o incluso que se haya construido cualquier edificación, por más linda que parezca, en el momento actual. La gloria del templo, cuando dice daré paz, no solo se refiere a la paz que iba a dar a sus hijos, como acabamos de ver. Dios les dijo: cobren ánimo, yo voy a estar con ustedes. No solo se refiere a esa paz que les iba a dar, no solo se refiere a la paz que Dios nos da a nosotros como hijos de Él, sino que se refiere a la paz definitiva que va a reinar cuando sea la segunda venida de Cristo, cuando el príncipe de paz venga a reinar sobre la tierra. Nos pasamos entonces al cuarto punto, al cuarto mensaje. Recordemos que son 5 mensajes los que Dios transmitió por medio de Ageo. La obediencia restablece bendiciones, muy cierto. El versículo 10 al 19. El cuarto mensaje de Ageo ocurrió precisamente 2 meses después del tercero. Este ocurre al mismo tiempo que el quinto, quiere decir en el mes 9 del día 24. Esto según registro aquí en Ageo. Y cuando dice... por cierto, algo muy curioso. En este momento Zacarías también fue comisionado para empezar su ministerio de profeta. Por eso les decía al inicio que Zacarías es contemporáneo con él. Primero empezó Ageo, y en este mensaje, en este punto, es cuando también Zacarías fue llamado para ejercer
su ministerio. El mensaje hace hincapié en que a pesar de la desobediencia que había ocasionado la interrupción de las bendiciones de Dios, porque contrario a lo que nosotros pensamos, las bendiciones se pueden interrumpir por causa de nuestra desobediencia. Pero Dios dice, si ustedes obedecen, esas bendiciones van a ser reactivadas. Versículo 11 al 14 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Antes, el detalle del tiempo, a los 24 días del mes noveno, segundo año de Darío, como pueden ver. Pues bien, el 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿sería santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Pues vino Ageo nuevamente y dijo, y si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y los sacerdotes respondieron, sí, inmunda será. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. A ver, acabamos de decir que el pueblo había obedecido y buenísimo, se puso a reconstruir el pueblo, se puso a reconstruir el templo. Pero ¿qué pasaba? El pueblo nuevamente estaba volviendo a desobedecer. Tal vez estaban construyendo el templo, pero no de la manera correcta. El profeta hace una analogía, le digo yo. Una analogía, vamos a decir que es un lenguaje figurado para hacer ver al pueblo que estaban haciendo cosas que a Dios no le parecían. Por medio de dos preguntas en cuanto a la ley ceremonial. La interrupción de las bendiciones, como les decía, se puede reactivar por la obediencia. Pero bien, viene Ageo y toma estas dos preguntas. La primera pregunta habla que la limpieza ceremonial no se puede transferir. ¿Sí? La santidad no se puede transferir a alguien más. Y la segunda pregunta mostró lo contrario, que sí se puede transferir. A ver, ¿cómo es esto? Miren, Ageo aplica estas preguntas como un ejemplo figurativo para decirle al pueblo que estaban cometiendo acciones que no eran agradables a Dios. ¿Qué sucedía? El pueblo presentaba ofrendas. Presentamos nuestros diezmos, presentamos nuestras ofrendas. El pueblo lo estaba haciendo también. Pero no prestó atención a la reconstrucción del templo. O sea, ellos dijeron, sí, vamos a reconstruirlo, lo vamos a construir, y empezaron a poner cimientos, pero como que se desanimaron en el proceso. Entonces vuelve Dios y les dice, no están haciendo bien, no están haciendo bien. Por ende, las ofrendas que traían, como ellos estaban en pecado, las ofrendas que traían no eran contadas como ofrendas, sino como pecado. Su pecado había contaminado las ofrendas, ¿y qué sucedía? Las ofrendas ya no tenían ningún valor para Dios. Además, las buenas obras, que se representan así como las ofrendas, no eran una garantía de limpieza espiritual. En otras palabras, el pecado se contagia. ¿Qué es lo que decía? El pecado se contagia, pero la santidad, no. La santidad, la justicia, no se contagia. El pecado sí. Y es lo que Ageo le quería decir al pueblo de Israel por medio de estas preguntas. Si alguien tiene carne sobre la vestimenta de un sacerdote, y digamos que la puntita toca algo más, ¿eso que toca ya es inmundo? No. Ok, y si alguien ha tocado una cosa muerta y hace lo mismo, ¿qué sucede? Sí, ahí sí es inmundo. Pues entonces eso sucede. Eso sucede. Si ustedes se mantienen rectos a Dios y tocan una ofrenda y se la dan a Él, eso es contado como gratitud hacia Dios, es contado como algo bueno ante los ojos de Dios. Pero si hacen lo contrario y andan mal en sus caminos, y vienen ustedes y quieren ofrendar, ¿creen que va a ver eso Dios con buenos ojos? No. Eso les estaba diciendo Ageo.
En el 15 al 18 podemos ver: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Mediten, reconstruyan, regresen al principio básico antes de comenzar a construir el templo. Antes que sucedieran estas cosas, venían el montón, 20 efas, había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, había 20. ¿Qué sucede en todo esto? Dios llama al pueblo a meditar de nuevo en su condición espiritual antes que reanuden la reconstrucción del templo. En el versículo 16, cuando habla de efas y cántaros, son medidas equivalentes, son medidas de capacidad. El efa son 15 litros y el cántaro son 22 litros respectivamente. Entre el 50 y el 60% de las cosechas se habían perdido. Eso es lo que sucedía. Por eso es que dice acá, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón 20 efas, quiere decir, venían queriendo tomar 20 efas y al final solo sacaban 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y al final solo tenían 20. Se había perdido una gran cantidad de cosechas. Judá e Israel habían pasado por una fuerte crisis, como lo podemos ver en el 17. Oserí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Les mandé un montón de crisis para ver si recapacitaban y aún así no hacían caso. En el 19, desde ese día, Dios promete que los bendeciría como resultado de la obediencia. Dice en el 18: mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Mediten en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios nuevamente les muestra: miren, están haciendo mal esto. Ageo les dice al pueblo: están haciendo mal, no tienen la actitud correcta para presentar ofrendas, no están llevando una actitud de santidad y aún así quieren construir el templo. No. Primero, corrijan, mediten sobre sus caminos, mediten en vuestros corazones, entonces pueden seguir. ¿Ok? Pero, al hacer esto, al llevar la vida en obediencia, ¿qué es lo que promete Dios? Bendición. Bendición. Y esto nos lleva al último mensaje: el reinado del Señor. Versículo 20 al 23. El quinto mensaje va dirigido específicamente a Zorobabel, gobernador de Judá, el mismo día que el cuarto mensaje. Como podemos ver, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, es decir, a los 24 días del mes 9, cuarto mes, el último mes del ministerio profético de Ageo. Recuerden que fueron 4 meses. Ageo vuelve a describir el derrocamiento de los reinos del mundo y el establecimiento del reino mesiánico. Aquí hay una nota, y esto es lo que los teólogos discuten. Los sucesos que predicen de que la gloria iba a habitar en el templo, que iba a ser un templo sin igual, los teólogos se pusieron a estudiar los diferentes acontecimientos históricos y llegaron a la conclusión que esto que Ageo describe no se ha cumplido, ni en el Antiguo Testamento ni aún ahora. Así que esa promesa pertenece a la venida del Mesías, pero también se adelanta al final de los tiempos, cuando sea Él quien reine sobre toda la tierra. Quiere decir que aquí no solo se está aplicando en ese momento, ni se aplica a este momento, sino que hasta mucho más después, cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra. En aquel día hace referencia entonces al día del triunfo del Mesías. Aquí habla bastante sobre el deseado de las naciones, y el deseado de las naciones precisamente es el Mesías, es Jesús, aquel que va a venir a restaurar la paz, a restaurar el ¿qué?
su templo. Va a venir a quitar la corrupción que existe y a establecer su templo. ¿Y qué significa el templo? ¿Qué representa el templo? Dijimos, la presencia de Dios. Dios mismo va a estar ahí, su presencia va a estar ahí, disponible para todos nosotros. Increíble cómo Ageo no solo se proyecta acá, sino que también Dios lo usa para proyectarse mucho más allá, de cosas que ni siquiera han sucedido. Veamos el versículo 22 al 21, 22 y 23, ya para ir culminando. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Un anillo de sellar. ¿Qué es un anillo de sellar? Sin ver acá la presentación. ¿Qué es un anillo de sellar? ¿No? El rey lo tenía. O sea, el rey tenía su anillo, y para saber que había dado un decreto que era de parte de él, entonces ese anillo servía para poner en una masilla donde se cerraba la carta, digamos, y entonces iba con el sello del rey. Exactamente. El sello, el anillo de sellar, precisamente era un tremendo anillo que tenía aquí el rey, o el gobernador, o el de autoridad. Para decir que era un edicto real, para decir que viene de parte del rey esto, el rey sellaba con su anillo sobre una superficie como una plastilina, vamos a decir así, que luego se endurecía, y hacía su marca, que demostraba: ese es el sello del rey, entonces viene del rey. Ese papel ya no era un solo papel, ese papel ahora tenía autoridad. Así le dice Dios a Zorobabel. El anillo de sellar, como decía, era símbolo de autoridad y de poder, el cual el rey utilizaba para sellar cartas y decretos. Zorobabel, como anillo de sellar, era usado por Dios, representa el restablecimiento de la presencia del Señor. Quiere decir: Zorobabel, tú vas a ser mi sello, porque a ti te he dado la tarea de que reconstituyas el templo. Tú eres mi sello de que mi presencia va a estar con ustedes, y tú vas a estar responsable de la construcción de mi templo. Y también representa que su presencia, la gloria, va a culminar con el establecimiento del reino milenial. Básicamente, los últimos versículos del 20 al 23, Ageo está diciendo por palabra del Señor que no solo la gloria de Jehová iba a ser restituida al momento de la reedificación del templo, sino que se estaba adelantando mucho más allá, a un momento que ni siquiera hemos llegado en la actualidad, que es cuando Dios venga con toda su autoridad a posar aquí en la tierra y a establecer su templo, Él mismo como el templo. ¿Qué podemos llegar como conclusión de Ageo? El libro hace llamado a que como hijos de Dios restablezcamos nuestra relación con Él, con el Padre, restaurar el templo. Recuerden lo que les decía Dios: ¿cómo es posible que se afanen más por acumular riquezas y no por reconstruir mi templo? Tienen malas las prioridades. Y como están así, les voy a mandar crisis, les voy a mandar esto, no van a poder cosechar, lo que explicábamos al inicio. De ahí la importancia de restablecer el templo y darle prioridad a las cosas que son importantes, que es mantener esa relación con Dios. Recordemos lo que leíamos, Mateo 16:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, economía, salud, éxito profesional y académico, todo lo que ustedes desean va a venir añadido. Pero ¿cuál es la condición? Hay que buscar primero el reino de Dios, hay que primero reedificar
el templo. Al hacer esto, no solo Dios habitará en medio de nosotros, sino que también nos va a bendecir en gran manera nuestras vidas. Eso fue Ageo. Pequeño, pero un mensaje muy, muy claro y un gran reto para nosotros también. Un llamado a reedificar nuestra relación con Dios y a reconstruir nuestro templo. No sé si quieren agregar algo más, pastor. ¿No? Perfecto. Entonces cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por habernos permitido comprender un poco más de tu palabra por medio de Ageo, Señor. Alguien que tú utilizaste para llevar un mensaje muy claro a tu pueblo, que es la importancia de restablecer el templo y la importancia, Señor Jesús, que tu presencia pueda permanecer en nosotros. Podríamos pensar que tal vez este mensaje se aplicó en ese momento, pero en realidad tu palabra permanece, Señor Jesús. Y se cumple cuando dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasa. Señor, esa misma palabra que se cumplió en ese entonces, se está cumpliendo ahora. Y tú nos llamas en este día, Señor, a restablecer el templo, a que tengamos una comunión contigo, Señor Jesús, a que pongamos en orden nuestras prioridades, que tú seas el centro de nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque aún, Señor Jesús, te importamos, porque tu palabra ha venido a tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, por este reto que nos has lanzado. En tu nombre, Señor Jesús, te agradecemos. Amén y amén.